síntesis, en el desafío se plantea que hay un excesivo uso de los automóviles para distancias cortas en la comuna. Esto genera congestión vial, contaminación del aire, problemas de movilidad urbana. Frente a esto, se busca fomentar modos de transporte sustentable como la bicicleta, integrándola al sistema de transporte público y al comercio local. Sin embargo, aún existen brechas de infraestructura y planificación. El desafío central está en que los estudiantes tienen que diseñar una ruta óptima para la construcción de ciclovías en la comuna, considerando la distribución territorial de los flujos vehiculares, áreas comerciales y zonas de mayor demanda. Cristina, eh, ¿qué zonas de Renca presentan mayores niveles de congestión vehicular o mayor necesidad de infraestructura en ciclistas? Hoy yo creo que les había mandado justo ahí como estudiantes como las estrategias que nos preguntaban como nuestra planificación, porque tenemos como esta encuesta origen-destino en donde salen como qué personas transitan en la comuna, cuáles salen como afuera de la comuna, o sea, trabajar, estudiar, como, etcétera, o servicios, y hacia qué comunas. Pero si lo vemos ahora como en niveles de congestión, como el Mm, mapeo a priori que existe, es que efectivamente en la Plaza de Renca, que es como el centro cívico de la comuna, es donde hay una mayor concentración como que todos los tipos de transporte. Entonces, por eso a veces queda muy caótico. Cuando tenemos transporte público, como estas micros que son muy grandes, también tenemos muchos mm, vehículos que acceden acá porque uno de los accesos principales a través de, como desde la autopista, de un muy fácil acceso y además ahí tenemos algunos pilotos de, como de estacionamientos para bicicletas para poder empezar a fomentar. Entonces, también, todo converge ahí. Entonces, yo me atrevería a decir que ese es uno de los puntos en donde hay gran congestión, como de todos los tipos de transporte. Podríamos hablar de otros que son quizás más localizados, que se han identificado, sobre todo en las zonas industriales, pero en general ahí son vehículos, más que todos los tipos de transporte juntos. perfecto. ¿Qué criterios utiliza la municipalidad para definir si una calle o sector es adecuado para el diseño e implementación de una ciclovía? Hoy justo eso es súper difícil, porque aquí nos enfrentamos a un desafío normativo. En el Claro, fondo, la legislación vigente entrega todos los lineamientos para construcción de ciclovías y ciclosendas y nos estamos dando cuenta que nuestras calles no están aptas para eso. perfecto. Entonces, el primer filtro que en general se hace, y es lo que propone en el fondo nuestra estrategia de movilidad, es hacer el chequeo normativo. Y luego de eso, considerar como encuesta de origen-destino y también lo que opina la población. Pues, el año pasado se realizó una encuesta que le preguntábamos en el fondo a la población dónde creen que necesita más estacionamientos para bicicletas, por qué piensan que esas zonas son más adecuadas para esto, en el fondo considerando condiciones de seguridad, accesibilidad a servicios, de pronto a encuentros de espacios de esparcimiento. Entonces, yo diría que el primer criterio es el normativo, luego las necesidades de las personas y ya casi dejándolo como en tercer lugar, de pronto los costos de implementación, que no deja de ser importante, pero a veces con tanto desafío previo pasa a ser como una tercera prioridad. ¿Existen experiencias previas de implementación de ciclovías en la comuna? Sí, Sí, y cómo ha sí, sido la em, recepción? yo creo que muy buena. Fue una incluso fueron antes de la estrategia de movilidad, en donde se establecieron como algunas rutas, en particular Opolipan es una de que ha sido muy exitosa, porque además fue con colaboración pública-privada, entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Em, Lamentablemente ahora eso no cumple el estándar de la normativa actual, entonces estamos como frente a un dilema ahí de cómo nos Chuta. mantenemos si no vemos que no cumple el requisito legal, que básicamente lo que establece la normativa ahora son los anchos mínimos y la dirección, si debe ser como univía o en el fondo bidireccional, y luego los sistemas de protección que establecen como estos bolones o estos como mini postes que pueden ser de distintas materialidades y ahí va subiendo, disminuyendo el costo. Entonces, ese es el principal como piedra de tope, sobre todo cuando son calles que deben ser transitadas por transporte público, en donde como que la normativa es aún más exigente. Todo en pro de la seguridad, todo esto, no es porque sea como aleatorio o por, no sé, un capricho. Pero han sido muy bien recibidas por la comunidad. En el fondo ellos sienten como que ha sido más seguro, etcétera. Y ahora, como pensando en qué queremos, estamos viendo
espacios en donde no necesariamente tengan que ser ciclovías, sino que se tengan que avanzar un poco más en ciclosendas, que ahí hay un margen para poder disminuir a veces como los anchos, y ahí hay que ver cómo lo recibe la población. De pronto, en barrios donde hay más gente joven convendría, o eso ha sido como la discusión interna, versus áreas en donde a lo mejor la gente tiende a usar más vehículos, como vehículos de aplicación, etcétera. A lo mejor ahí no sería tan conveniente, porque en general la gente que utiliza a lo mejor es de un poco más de edad y tiene más dificultades de movilidad. Entonces ahí estamos haciendo como, tratando de ver un equilibrio. Pero sale como en la estrategia de movilidad, como que esos son nuestros lineamientos para aumentar el Y transporte se activo. sabe, se cuenta con un financiamiento fijo para esto, para poder justamente saber dónde nos enmarcamos y dónde nos movemos en el diseño de esta ruta de construcción de ciclovía, y que no sea algo que se escape más allá de las posibilidades. Eh, Financiamiento, si lo pensamos como parte del presupuesto municipal en el fondo para la construcción continua de esto, no. No hay. En general, el presupuesto tiene como glosas de reparación, etcétera, pero no están incluidas la construcción nueva. Y también porque el presupuesto es a poco. Entonces, lo que se privilegia es que para todas estas acciones, que en general a veces como que no son la prioridad, si lo pensamos como ver un centro de salud, un centro, no sé, de educación o otras mejoras que son mucho más como transversales a la población, es buscar alianzas público-privadas. Y ahí es el rol de la fábrica, como salir a buscar estas alianzas, salir a buscar, por ejemplo, el socio financista, el socio implementador, quizás el socio que deba diseñar esto para no enfrentarse con estos desafíos normativos que de repente exceden lo que puede hacer el municipio en términos como de diseño en sí. Entonces ahí se van buscando ese tipo de alianzas, a veces cosas internacionales que han financiado estudios como en las fases previas, y después buscamos algún implementador local que nos colabore, pero siempre a la búsqueda hay que salir a buscarlo. No es que haya alguien ahí que diga, ya, yo tengo todos los años disponible X monto. Tengo otra pregunta también. Si bien los estudiantes van a hacer el diseño de esta ruta óptima, igual queríamos saber si existe como algún sector donde es más óptimo que se pueda mirar esta ciclovía. Eh, en la estrategia de movilidad hay algunos puntos como marcados, pero a priori yo diría que toda la parte del centro cívico es un lugar que llama mucho la atención. Y de la encuesta del año pasado nos dimos cuenta que la zona donde está el gimnasio municipal poniente, la piscina, como la piscina municipal y la piscina Leo Velázquez, son puntos en donde la gente en general preferiría que le demos prioridad. Entonces, a partir de eso, eso es como los puntos, pues, como solos que nos dijeron en el fondo, como puntuales, pero a partir de eso, como que quizá hay una convención de que a lo mejor deberíamos conectar zonas de servicio, esparcimiento y entretenimiento, que es donde al parecer se está pidiendo más de esto. Y lo interesante es que en Renca también trabajan muchas personas de Renca, entonces pensamos que las mismas personas que viven y trabajan en Renca necesitan moverse a espacios de esparcimiento, y por eso salieron esos puntos. De pronto Exacto. hay como mucha gente desde la MUNI que necesita moverse a estos puntos y que no tiene cómo, ya sea para reuniones, etcétera, o gente que, por ejemplo, que tiene un trabajo hasta, no sé, media tarde y que necesita moverse a estos puntos clave de esparcimiento durante el día. Entonces son como aproximaciones que dicen después de esta encuesta. Yo diría que a lo mejor se saca la realidad, pero no tenemos como la justificación clara aún. Te iba a preguntar, a veces en las comunas existen algunas actividades recreativas, ¿ya? Eh, Corridas, maratones, cicletadas, algo, eh, donde de alguna manera existen particulares, ¿cierto? Que van y aportan de repente a estas actividades. Entonces, si esos aportes o eso pueden ayudar a que nosotros, si chiquillos hacen alguna propuesta de ciclovía de recreación, de ciclovía para asistir al trabajo, solamente para hacer deporte, es factible tener ayuda de estas empresas que hacen este tipo de actividades, ¿ya? Más de alguna vez lo vi en Renca y vi una corrida bastante grande que se hizo. De todas maneras, es lo que fomentamos. Ahora bien, desde como el mandato ahora está en que no nos gustan en general como estos actos puntuales. Nos gusta más pensar a largo plazo. Entonces, quizás no deberíamos pensar solo en una corrida en particular o en una cicleta en particular, sino que deberíamos tener como
el desarrollo de un plan de trabajo que incluye estas actividades, pero en 3, 4 o 5 años, y no que sea una actividad puntual. Entonces sí también hacemos que perdure en el tiempo y en el fondo estrechamos los lazos con las empresas, porque es donde ahí nosotros estamos como trabajando arduamente en la generación de planes de trabajo con estas empresas, que muchas veces también tienen muchas ideas y vamos ahí como haciendo como un match entre las necesidades, lo que ellos nos pueden cooperar, etcétera, pero siempre pensando en el largo plazo más que cosas puntuales. Pero por cierto que no ocurre, de pronto el modo de acercarse a comenzar es como esta relación es con un evento puntual y vemos que resulta y vamos armándolo y generando en el fondo esta relación. Pero sí, no estamos súper como disponibles a eso. Y quizás, a propósito de eso que se me pasaba, en particular para esta como de ciclovía o de zonas de esparcimiento, en Renca existe como los domingos familiares o los recreodías, que también se llama, en donde se cierra dorsal para que pueda haber desplazamiento en bici, no sé, en patines, patinetas, gente corriendo, caminando, etcétera. Y se fomenta eso en el fondo, que es parte de mantener una vida sana, pues tener como al menos una calle que es muy principal de la comuna, como la cruza de norte a sur, tenerla disponible para que existan este tipo de actividades. Hablabas de que habían ya empresas con las que habían trabajado en este tema. ¿Cómo qué empresas ya lo han trabajado? ¿O han Hoy, como aportado? las típicas que tienen cosas deportivas, pues con CCU, Ya, que tenemos plan como de multianual, con Coca-Cola también hemos trabajado. CCU ahí tiene una gama de marcas, entonces bien grande, pues tiene como todo lo claro. que es, por ejemplo, de Gatorade, como las bebidas, etcétera. En términos de relaciones, también tenemos mucha relación con la comunidad metropolitana, en la comuna que también tiene alguna zona de deporte, aunque no es su eje central, y estamos avanzando con otras de las grandes empresas que también están en la comuna. Todos los sistemas de bodegaje, almacenamiento que también están acá. Em, también, ahí se, creo que por ahí se me quedan las que tenemos como más relación de largo plazo, que son estas que son mucho más grandes. Con las más Claro. pequeñas tenemos como otro tipo de acercamiento para que en el fondo participen más de las actividades, más que disponer de grandes actividades, que de repente son súper costosas para ellos.